Pedro había sido el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Tomás declaró que Jesús era su Señor y su Dios. ¿Quién había confesado eso antes? Esas son palabras no de un incrédulo, sino de un creyente que ha sido convencido por el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. ¡Gloria a Dios! Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Jesús murió, sus discípulos, los amigos de Jesús, que habían puesto todas sus esperanzas en que Él era el Rey prometido de Israel, se quedaron tristes y con corazones destrozados. Sin embargo, al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos y comenzó a aparecerse a ellos para secar sus lágrimas, satisfacer sus dudas, perdonar sus fracasos, restaurar sus almas y luego para enviarlos a las naciones con un propósito poderoso. Hechos 1:3 nos dice que Jesús, después de su padecimiento, se presentó vivo a sus discípulos con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Estamos en el segundo día de una nueva serie titulada Los 40 días, en la que estamos examinando algunas cosas que Jesús dijo e hizo después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Ayer vimos a Jesús caminando con 2 discípulos en el camino a Emaús y hoy vamos a ver su encuentro con el apóstol Tomás, una visita que transformó a Tomás de incrédulo a siervo convencido y fiel. Si tienes una Biblia, busca Juan 20:24 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Quiero hablarte de Tomás. La historia lo conoce como Tomás el Incrédulo, debido a la historia que vamos a estudiar hoy mismo. Pero tal vez es un apodo un poco injusto y vale la pena conocerlo un poquito mejor. La Biblia no nos dice mucho acerca de Tomás. No sabemos en qué momento preciso el Señor lo llamó, a diferencia de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, entre otros. Su nombre aparece en la lista de los 12 discípulos en Mateo 10:3 entre Bartolomé y Mateo, y en los evangelios de Marcos y Lucas su nombre aparece entre Mateo y Jacobo. No sabemos a qué se dedicaba antes de seguir a Jesús, pero sabemos que lo siguió hasta el final. Hay 2 anécdotas de Tomás en los evangelios que son importantes. La primera fue cuando Jesús decidió que era hora de ir a ver a Lázaro, que ya estaba muerto. Ya para este tiempo los líderes judíos estaban buscando a Jesús para arrestarlo y matarlo, e ir a Betania, que estaba cerca de Jerusalén, sería peligroso. Jesús les dice en Juan 11:14-15, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está él. Es gracioso ver la respuesta de Tomás a esta declaración, y vemos algo de su carácter aquí. Tomás parece que tenía una tendencia a esperar lo peor y piensa que si Lázaro está muerto y Jesús ha dicho vamos al lugar donde está, es porque Jesús quiere ir a morir también. O sea, Lázaro murió, ellos van a donde él está, así que eso quiere decir vamos al lugar de los muertos. Tomás estaba confundido, por supuesto, y su reacción impulsiva es decir a los demás, vamos nosotros también para morir con él.
Claro, Jesús fue y resucitó a su amigo Lázaro. Tomás estuvo presente y fue testigo de esta resurrección. De hecho, Tomás vio a Cristo hacer muchas cosas asombrosas. Lo vio curar a los leprosos y a los ciegos, lo vio calmar una tormenta con una palabra, lo vio multiplicar los panes y los peces y luego caminar sobre las aguas. Y no solo esto, Tomás como discípulo también echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Ahora, la segunda anécdota en la que oímos otras palabras pronunciadas por el apóstol se encuentra en Juan 14 del 1 al 5. Jesús ya está sentado alrededor de la mesa con sus discípulos para la última cena y les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Ahora, yo creo que Jesús dijo esto para que Tomás saltara e hiciera esta pregunta, ya que el Señor conocía muy bien el corazón de su discípulo. Escuche la pregunta de Tomás. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Ahora, Jesús lanzó la pelota y Tomás batió. El propósito de Jesús era proveer esta respuesta que quizás ya conoces muy bien. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo. Tomás era un discípulo fiel, apasionado y curioso. Le gustaba entender y no tenía pena de hacer preguntas. Tomás amaba y creía en Jesús, y con razones. Ahora, escuche conmigo la lectura de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Juan 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: «¡Hemos visto al Señor!». Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré». 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». «Señor mío y Dios mío», le dijo Tomás. Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron». Gracias, Taimí. Esto fue Juan 20, del 24 al 29. La primera parte de este pasaje ocurre la misma noche del domingo de resurrección. No sabemos por qué Tomás no había estado con ellos, pero tal vez fue debido a su carácter. La verdad es que la muerte de Jesús había sacudido a todos los discípulos. Entiende, todas sus esperanzas estaban atadas a la idea de que Jesús era el Mesías, el rey prometido que vendría a redimir a Israel. Muchas de las preguntas que los discípulos le hacían a Jesús tenían que ver con el momento en que Él establecería el reino en Israel. No entendían bien lo que el Señor les decía, y por esto un hombre como Tomás, que tenía esa tendencia a ver las cosas de una manera medio negativa, y la misma tendencia de los discípulos a oír sin comprender lo que Jesús les decía, quizás se quedó en casa ese día para sentir sus emociones solo. Cuando los discípulos le dicen que han visto al Señor, Tomás lanza una de esas declaraciones emotivas que vimos en las otras anécdotas. «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». En su dolor y tristeza, Tomás no puede aceptar lo que escucha de sus amigos. Tal vez estaban ahí las mujeres que habían testificado de la resurrección, y es muy probable que también estuvieran Cleofas y el otro discípulo que vieron a Jesús en el camino a Emaús. Todos están contentos, todos asombrados y emocionados,
Pero esto no es suficiente para Tomás. Él quiere más. Y gloria a Dios que tenemos un Padre que nos ama y nos busca para alcanzarnos según sus propósitos. Y el propósito de Cristo en los 40 días después de su resurrección era prepararlos para su misión de llevar las buenas nuevas al mundo entero. A los 8 días, Tomás y los demás discípulos estaban reunidos a puertas cerradas cuando de repente Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Te imaginas? Es algo sorprendente cuando alguien llega a verte que tú no esperabas ver, pero imagínate si esa persona aparece dentro de tu casa cuando las puertas están cerradas con llave. Como para suavizar esa sorpresa, Jesús les dice, paz a vosotros. Ahora, ya leímos el pasaje, pero quiero que recuerdes lo que pasó porque es importante. Jesús siempre había hecho milagros antes de su muerte y resurrección. Pero después de la resurrección está operando como a otro nivel, mi hermano. Se aparece y desaparece. Se para delante de alguien y esa persona no puede ver quién es hasta que Dios le da la habilidad de verlo, como en el caso de María Magdalena o los 2 discípulos en el camino a Emaús. Sería posible que algunos pensaran que estaban viendo un fantasma, pero no era así. Jesús se aseguró de que entendieran eso, y es posible que Tomás quería tocar sus heridas para saber que realmente era Jesús resucitado y no una aparición incorpórea. Ahora, después de ofrecer paz a los discípulos, Jesús se dirigió a Tomás y le invitó a comprobar que realmente era él, según la evidencia que Tomás había exigido. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y de ahí viene el apodo desafortunado de Tomás, Tomás el incrédulo. Y por un momento quizás se lo merecía, pero no duró mucho esa incredulidad, ese oscuro escepticismo. Al ver a Jesús, Tomás aceptó lo que su corazón realmente debe haber estado anhelando. El Señor estaba vivo. Y de nuevo, Tomás reaccionó como solía hacer, con pasión y entusiasmo, y lanzó otra declaración emotiva, pero esta vez llena de fe. Señor mío y Dios mío. Y no te pierdas el significado de esto, mi hermano. Pedro había sido el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Tomás declaró que Jesús era su Señor y su Dios. ¿Quién había confesado eso antes? Esas son palabras no de un incrédulo, sino de un creyente que ha sido convencido por el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. ¡Gloria a Dios! Ahora, Jesús dice algo muy importante en este momento y debes oírlo bien, mi hermano. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Oíste eso? ¿De quién está hablando Jesús? ¿Quiénes son los que no han visto, pero han creído? Son las personas que recibieron el testimonio de Tomás cuando habló de su amigo Jesús, que murió pero que vive hoy. Y somos tú y yo, que seguimos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó para nosotros, y que derrotó a nuestros enemigos en la cruz y la muerte con su resurrección. El apóstol Juan, el autor del Evangelio donde se encuentra esta historia, escribió una epístola en la que dijo: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Tomás, el discípulo que animó a sus amigos a ir a morir con Cristo, el que oyó a Jesús decirle que Él era el camino, la verdad y la vida, el mismo que dudó al principio, se convirtió en un ardiente apóstol, un testigo de la resurrección. De hecho, entre los ortodoxos, eso es lo que en realidad es un apóstol, uno enviado por Dios como testigo del Cristo resucitado.
Testificó de lo que había oído con sus oídos, lo que había visto con sus ojos y lo que sus manos habían palpado. Y el mundo nunca más sería igual. Tomás vivió una vida comprometida con el Evangelio de Jesucristo. La tradición dice que Tomás viajó hasta la India, donde fundó varias iglesias. Murió traspasado por lanzas en la India mientras oraba, fiel hasta el final. Hace poco conocí a 2 hombres creyentes que son parte de la iglesia Mar Thoma, que afirma ser la iglesia fundada por Tomás. Su ministerio poderoso continúa a través de ellos. Quiero que entiendas la lección importante en esta historia, mi hermano. Cristo resucitó para darte vida y no se quedó sin testigos. A los que estaban cegados por la tristeza y la incredulidad, les dio pruebas de su resurrección para que se movilizaran a predicar y ofrecer esa esperanza al mundo. Eso es lo que estuvo haciendo en los 40 días, preparando a su iglesia para salir a sacudir el mundo con este mensaje de amor y esperanza. Si Cristo resucitó, todos los que creemos en Él tenemos la esperanza de una resurrección en Él. Tú puedes tener esa misma esperanza. Es una esperanza que te fortalece en las pruebas y le da un propósito mayor a tu vida. Mi hermano, Jesús murió por tus pecados y resucitó para justificarte y darte vida. No importa cuán lejos hayas estado de Dios, Él quiere salvarte y hacerte parte de su familia para siempre. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo soy uno de esos bienaventurados. Si ya eres creyente, tú lo eres también. Y si aún no crees, escúchame. Jesús te llama a encontrar vida y esperanza en Él. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la vida de Tomás y su encuentro transformador con Jesús, te invito a considerar tu propia relación con el Señor. ¿Dónde estás en tu viaje de fe? ¿Te identificas con las dudas y la búsqueda de Tomás o has experimentado la profunda convicción de su confesión? Sea cual sea tu situación, recuerda que Jesús ve dónde estás y te quiere llevar a una fe más profunda. Que este relato de Tomás te inspire a buscar a Jesús con todo tu corazón y a creer en Él como tu Señor y tu Dios. Y que la paz y la esperanza que solo Él puede ofrecer llene tu vida hoy y siempre. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este encuentro que hemos leído hoy entre Tomás y Jesús. Señor, gracias porque tú eres un Dios que se compadece de nosotros en nuestras dudas. Señor, tú nos mandas pruebas de tu amor. Padre, lo haces a través de tu palabra, a través de tu provisión, Señor, a través de la providencia. Oh Señor, tú envías el sol, Señor, tú envías la luna, tú envías todo lo que necesitamos para vivir, para mostrarnos que nos amas, pero sobre todo, Señor, nos enviaste a tu Hijo Jesús para vivir, morir y resucitar para nuestra salvación. Padre, te pido que hoy tú nos ayudes a poner toda nuestra fe en ti. Y Padre, si hay alguien que todavía no ha creído, que hoy ponga toda su esperanza, toda su fe en Cristo, que los amó y se entregó por ellos. Glorifícate en esto. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.
Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global, y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. El número es 1909-237-8762. De nuevo, 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org/donar. elfaroderedencion.org/donar. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los 40 días. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.